Bien, decía, estábamos trabajando anteriormente en la estática de los fluidos que están en reposo. Lo habíamos trabajado para líquidos exclusivamente, pero también se pueden aplicar en muchos de los casos a los fluidos que reúnen las condiciones ideales. También podríamos aplicarlo a otros fluidos como el aire, en particular el tema del empuje, comentábamos. Porque cuando usted colocaba un objeto en el agua, como lo hicimos anteriormente, el objeto decíamos que se movía hacia abajo si el peso era mayor que el empuje. Y subía si el empuje era mayor que el peso. Entonces, lo mismo ocurriría con los objetos que colocamos en el aire. La mayoría de objetos se van hacia abajo, es decir, caen al suelo. Eso es también porque el peso es mayor que el empuje. O también podríamos decir que porque la densidad del material que estamos colocando es mayor que la densidad del aire. Pero si nosotros inflamos un globo con helio y lo soltamos en el aire, ese globo, en lugar de caer, va a subir. Entonces, cuando sube, podríamos asegurar que es porque el empuje es mayor que el peso. O también podríamos decir que porque la densidad del globo, que en este caso es de helio, es menor que la densidad del aire. Vamos ahora con los fluidos en movimiento. Vamos a decir que la dinámica de los fluidos es la parte de la mecánica de los fluidos que estudia cuando estos están en movimiento. El análisis de estos fluidos se realiza mediante dos principios. El primer principio le vamos a llamar, o vamos a denominarlo como principio de conservación de la masa. ¿Cuál le vamos a poner al resultado que de lo que analicemos acá? Le vamos a llamar ecuación de continuidad. Para nosotros en mecánica de fluidos, continuidad va a ser sinónimo de conservación de la masa. En electricidad eso significa otra cosa. El otro es el principio de conservación de la energía. El resultado le vamos a llamar ecuación de Bernoulli. Así que vamos a iniciar con la primera. Para ello vamos a hacer un supuesto. Vamos a ver cómo lo presentamos. Vamos a hacer un poco grande el muñeco porque lo vamos a saturar quizás de información. Vamos a imaginarnos una sección de un fluido que está en movimiento. Por ejemplo, vamos a imaginarnos una sección de una tubería como esta. Vamos a pensar que por esta tubería, por este cauce, vamos a decir que cauce es sinónimo de lugar por donde fluye un líquido. Por ejemplo, el cauce del río es digamos, el orificio, el hueco donde pasa el agua, que se mueve pues sobre la tierra. Y si en física 1 nosotros aprendimos, sí, en física 1 aprendimos los diagramas de cuerpo libre, aquí nosotros no le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre porque no es un objeto en movimiento, sino que es un volumen que se está moviendo. Nosotros vamos a hablar acá de una sección de ese sistema en movimiento que podríamos, por ejemplo,
seleccionar nosotros, ya que la tubería viene allá atrás de alguna parte y continúa aquí. A esto le vamos a llamar volumen de control. Ya no vamos a hablar de diagramas de cuerpo libre, sino que vamos a hablar de una parte de un sistema en movimiento que vamos a aislar y que vamos a analizar y le llamamos volumen de control. Vamos a suponer que ese fluido, digamos que acá tenemos una capa de ese fluido y que vamos a analizar lo que ocurre con esa capa un tiempo después. Podría ser un milisegundo después o un segundo después. Entonces esta capa de líquido que está acá, o de fluido en general, porque también va a funcionar para los gases, después de un tiempo va a estar aquí. Eso produjo que la capa que esté aquí un tiempo después esté más adelante, y la que está aquí más adelante, y la que está, y todas se fueran moviendo producto del desplazamiento de estas moléculas. Así que va a haber un movimiento continuo, de manera que la capa que estaba aquí, después de ese tiempo va a estar acá. De manera que vamos a pensar en un pequeño tiempo que produjo un movimiento en este fluido, capa por capa. Esta capa se movió para acá y esta de acá se movió para acá. De manera que tenemos una porción acá y una porción acá que se movió en un tiempo. En ese tiempo, el desplazamiento de esta capa fue de delta X1 y el de esta parte fue de delta X2. Miren, van a ser diferentes, todo va a depender del grosor de la tubería, tan así que si el grosor es muy grande, el desplazamiento va a ser pequeño, y acá si el grosor es pequeño, el desplazamiento va a ser más grande. Eso en un principio. Vamos a decir entonces que de acuerdo al literal A, al principio de conservación de la masa, yo voy a decir que la masa que se desplazó o que se movió en un tiempo t sub 1 en el punto 1, le vamos a llamar a este punto 1 y a este punto 2. La masa que se desplazó en el punto 1 tiene que ser igual a la masa que se desplazó en el punto 2, bajo el supuesto de que el fluido es incompresible y que además no hay fugas. Porque obviamente si hubiera una fuga, si por acá hubiese una fuga, por ejemplo, nosotros podríamos decir que la masa que se desplazó de aquí hacia acá es mayor que la que se desplazó acá. Es mayor porque una parte se fue por acá y la otra se fue por acá. O viceversa. Si lo que tenemos es que por aquí hay una alimentación, hay otra tubería que llega y se conecta a esta y le alimenta de más líquido, entonces voy a decir que la masa que se desplazó en el punto 1 es menor que la que se desplazó en el punto 2 porque hay una alimentación de líquido. Bajo las condiciones en que no hay pérdidas, es decir, que es un sistema cerrado, como ya habíamos mencionado antes, que impide el flujo de materia del sistema hacia afuera y de afuera hacia el sistema, materia y energía, vamos a decir entonces que la masa que pasa por el punto 1 en un tiempo determinado es la misma que pasa por el punto 2. Y por eso se llama principio de conservación de la masa. Ahora, hace algunos días nosotros estuvimos viendo el tema de la densidad. Nosotros dijimos que la densidad, lo voy a poner acá, la densidad era masa entre volumen.
Si yo paso el volumen a multiplicar, la densidad por el volumen es igual a la masa. Entonces vamos a decir que la masa que se movió en el punto 1 en ese tiempo es igual a la densidad del fluido. Le voy a poner densidad 1 por el volumen 1. Mientras que la masa 2 sería la densidad 2 por el volumen 2. Pero el volumen que se ha movido en el intervalo de tiempo que estamos analizando, digamos que sería más o menos así. Si esto es un cilindro, porque era una capa de agua, una capa, a ver, como esta, así que lo que formó cuando se desplazó, la figura que se forma o el volumen que se mueve es exactamente el volumen de un cilindro. Vamos a decir entonces que este cilindro tiene un área 1 que corresponde al área transversal de la tubería, pensando en que todas las tuberías son circulares, evidentemente. Y acá el área 2. Por lo tanto, voy a decir que el volumen 1 va a ser el volumen de este cilindro. El volumen de ese cilindro que, a ver, el volumen de este cilindro que sería el área de la base, área 1, por la altura del cilindro que sería delta X1. Todo esto ocurrió en un tiempo, en el tiempo del que estábamos hablando, en un tiempo. Y eso va a ser igual a densidad 2 por volumen 2, que será el área de la base de este otro cilindro, multiplicado por la altura, que sería delta X2. Si yo divido entre el intervalo de tiempo en el que se hizo esta acción, tendríamos densidad 1, área 1, delta X1 entre delta T, igual a densidad 2 por área 2 por delta X2 entre delta T. Pero usted recordará que en física 1, cuando analizábamos el movimiento, nosotros definíamos delta X entre delta T como velocidad promedio. Y cuando lo derivábamos era una velocidad instantánea. De manera que podríamos decir que delta X entre delta T representa la velocidad del líquido en este punto 1. Y acá representa la velocidad del líquido. Vamos a ver dónde lo pongo. Representa la velocidad del líquido en el punto 2. Entonces, la velocidad 1, densidad 2 por área 2 y velocidad en el punto 2. Y esta ecuación es la que vamos a conocer como ecuación de continuidad en general en la mecánica de los fluidos. Es decir, es una ecuación que está representando el principio de conservación de la masa y está afirmando que la masa que se desplaza en un tiempo determinado por un punto 1 dentro de un sistema con un fluido va a ser la misma que se va a desplazar en un punto 2 en ese mismo tiempo. Sin embargo, en el caso de nosotros en física, vamos a recordar que trabajábamos con fluidos ideales. Y en el caso particular de nosotros, como lo dijimos, nosotros dijimos que los fluidos iban a ser incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir. Significa eso que su volumen no puede cambiar.
Y si la masa se mantiene constante y el volumen constante, vamos a asumir entonces que la densidad va a ser constante. De hecho, era la primera condición. Dijimos que los fluidos eran homogéneos porque su densidad era constante. Dijimos que los fluidos eran incompresibles porque no se pueden comprimir. En ese caso, entonces, esta densidad va a pasar a dividir al otro lado y se va a anular con la otra porque son iguales. Y la ecuación va a quedar reducida a la siguiente. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Pero el área 1, si esto fuese en el sistema internacional, o lo trabajamos en el sistema internacional, el área sería metros cuadrados. Y la velocidad sería en metros sobre segundos. Entonces, al multiplicar las unidades, haciendo un pequeño análisis de las unidades, tendríamos arriba metros cúbicos y abajo segundos. Metro cúbico, que es volumen. Y segundos es tiempo. Así que esta ecuación responde dimensionalmente a la cantidad de volumen de un fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. Y a cada uno de estos términos le vamos a poner un nombre. Caudal. Vamos a decir nosotros entonces que el caudal se puede calcular utilizando la ecuación de continuidad. Le voy a poner acá, esta se llama ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad entonces me asegura que el área por la velocidad multiplicada en cualquier punto de un sistema, en cualquier punto de este fluido, me va a producir el caudal. Y el caudal es el volumen de líquido que está circulando en un tiempo determinado, es decir, la cantidad de metros cúbicos por minuto, o la cantidad de litros por cada segundo, o la cantidad de decilitros por cada hora, es decir, cualquier unidad que represente volumen y tiempo. Y ese va a ser entonces el análisis que nosotros vamos a hacer para el principio de conservación de la masa. Voy con la siguiente. Esta es la primera de las ecuaciones que vamos a usar. La voy a marcar aquí. Es la primera que nos va a interesar. Vamos con la segunda. Voy a hacer de nuevo el muñeco. Donde está la tubería, dijimos. Donde teníamos un volumen que se desplazó una distancia. Y teníamos otro volumen que se desplazó otra distancia. Este era delta X2, este era delta X1. Y a ver, ¿qué más? Este era la velocidad. Y esta era la velocidad. Muy bien. Vamos ahora a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? De este volumen de control. Ya no es un, como le dijera, ya no es un cuerpo libre como los que veíamos. Ahora dijimos que es un volumen de control que comienza acá y termina acá. Eso que estoy sombreando. Ese es el volumen de control. Le voy a poner aquí diagrama de cuerpo libre del volumen de control. ¿Qué fuerzas externas siente este sistema? Bueno, este sistema siente, primero que por acá, por el lado derecho,
hay un fluido que lo está empujando hacia la derecha, producto de la presión, por supuesto. Le voy a poner fuerza sobre el punto 1. Internamente aquí hay otras fuerzas, pero ¿se acuerda usted con el tema de la tensión, que eran fuerzas internas? Al final se anulaban. Está generando ciertas condiciones internas dentro del líquido, pero externamente no hay una fuerza neta. Por acá, por el otro lado, en el punto 2, hay un líquido que está a la derecha. Ese líquido no está, a ver, este líquido está empujando a la otra parte. Por lo tanto, la otra parte a este líquido lo que le va a estar haciendo es una fuerza en sentido contrario de acuerdo a la tercera ley de Newton. Piense usted que lo que está haciendo el líquido que está a la derecha es que en lugar de ayudarle, le está impidiendo que se mueva libremente. Y sería una fuerza 2 también producto de la presión. Pero también este volumen de control va a mover este pequeño diferencial desde aquí hasta aquí arriba. O sea que también hay una fuerza gravitatoria que se va a vencer y que es la del peso. Vamos a calcular el trabajo realizado por las fuerzas externas. Eso ya lo hicimos antes. Al principio de Física 2 volvimos a calcular el trabajo. El trabajo neto sobre el volumen de control. Comencemos. La primera fuerza es la fuerza 1. Fuerza 1 que va a la derecha. ¿Y hacia dónde se está desplazando ese diferencial? También hacia la derecha. El desplazamiento es hacia la derecha, que por cierto equivale en el primer caso a delta x1. El ángulo que forman, 0 grados. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza 1, que sería el equivalente a la presión del líquido que está a la izquierda, sería la fuerza 1 punto el desplazamiento, es decir, la fuerza 1, el desplazamiento que es delta x1, por el coseno de 0 grados, que es 1. Es decir, que el trabajo 1 será fuerza 1 por delta x1. Vamos al trabajo 2, el de la fuerza 2. La fuerza 2 va hacia la izquierda, pero este diferencial se está moviendo hacia la derecha. El diferencial se mueve hacia la derecha, va en sentido contrario, por lo tanto el ángulo es 180 grados. El trabajo muy bien, el trabajo realizado por la fuerza 2 sería, vamos a ver, fuerza 2 punto el desplazamiento. Sería fuerza 2, desplazamiento 2, coseno de 180 grados. Este es menos 1. O sea que será menos fuerza 2 por delta x2. Mire, ya vamos 2, solo me falta la del peso. El peso de ese diferencial que vamos a mover hacia arriba va hacia abajo. Debemos tener claro que estamos analizando el peso del diferencial, este que se movió para acá y luego para acá y luego para acá y luego hasta llegar acá arriba. Ese diferencial, el peso va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Le voy a poner delta Y. Así que para eso puse esta referencia.
para decir que el punto 1 está ubicado aquí a una altura Y1 y el punto 2 está ubicado a una altura Y2 y que delta Y se puede calcular como Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Muy bien. Entonces, el ángulo es 180 grados. Por lo tanto, el trabajo realizado por la gravedad sería el peso punto el desplazamiento. Es decir, el peso, el desplazamiento por el coseno de 180 grados. Y ese es menos 1. O sea que será menos mg por delta y. Así que tenemos los tres trabajos. El trabajo neto sería entonces la suma de los tres. Pero nosotros al inicio de este ciclo vimos el tema de energía y hablamos de un teorema. El teorema del trabajo y la energía decía que el trabajo neto era 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. En este caso la velocidad final sería la velocidad en este punto 2 y la velocidad inicial en el punto 1. El trabajo neto, aquí lo tengo, es F1 por delta X1. El trabajo 2 sería más menos F2 por delta X2 más el trabajo 3, que sería el de la gravedad, menos mg por delta Y igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. A ver qué voy a hacer ahora, qué me conviene hacer. Vamos a ver, déjenme pensar. Vamos a dividir toda la ecuación entre el volumen que se ha ido moviendo de aquí para acá. De aquí para acá, ese volumen diferencial, tendríamos vamos a ver, quizá voy a hacerlo primero entre, bueno, vamos a ver qué ocurre. Fuerza 1 por delta X1 entre el volumen, menos fuerza 2 por delta X2 entre volumen, menos mg por delta Y entre volumen, igual a 1/2 de la masa entre volumen por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa entre volumen por la velocidad 1 al cuadrado. A ver qué más voy a hacer. Bueno, voy a identificar algunos términos acá. Este de acá, masa sobre volumen, nosotros lo conocemos como densidad. Así que esta es la densidad. Muy bien. Veamos. La fuerza 1 por delta X1 entre el volumen, que puede ser el volumen 1 o el volumen 2, porque ya dijimos que la masa desplazada debe ser la misma, por lo tanto el volumen también tiene que ser igual. Pero el volumen de este cilindro es área de la base por la altura que es delta X1.
área 1 por delta X1 menos fuerza 2 por delta X2, y el volumen podría ser el volumen 2, que es el mismo volumen 1, sería el área multiplicado por delta X2 menos, ahora este de acá, masa entre volumen es densidad por gravedad por delta y eso es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, mire usted, delta X1 se va a eliminar, delta X2 se va a eliminar. Fuerza 1 entre área 1 es presión 1. Fuerza 2 entre área 2 no le puse, sería presión 2. Menos densidad por gravedad por delta Y, que es Y2 menos Y1. Igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces tendría la siguiente ecuación: presión 1 menos presión 2 menos densidad gravedad por Y2, menos por menos va a ser más, densidad gravedad por Y1 igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y al final solo la voy a ordenar. Primero la presión 1. Después densidad gravedad Y1 más rho G por Y1. Y luego este término que está al final, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Ahora al lado derecho voy a pasar los subíndices 2. La presión 2 en el lado izquierdo está restando, la voy a pasar a sumar. La densidad gravedad Y2 que está restando, la voy a pasar a sumar. Y a ver, este menos que estaba, no, este que está aquí a la derecha, 1/2 de la densidad por la velocidad 2, ese queda ahí a la derecha, sería más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y esta representa la ecuación número 2 que nos va a servir para resolver nuestros ejercicios. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación de Bernoulli. ¿Y qué es lo que dice Bernoulli? ¿Qué es lo que dice Bernoulli? Bernoulli dice que en cualquier punto que usted analice este fluido, la energía se mantiene constante. Eso es lo que hemos hecho, calcular trabajo y aplicar teorema del trabajo y la energía. Por eso lo hicimos, para reconocer que esto representa el principio de conservación de la energía aplicado a la mecánica de los fluidos. Y dice entonces que la energía se puede medir en los siguientes términos. La presión en ese punto, la presión manométrica, ρGH, recuerda, y este nuevo término de presión que va a aparecer, que es 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que la vamos a reconocer como presión dinámica. La presión producida porque el fluido está en movimiento. Entonces tenemos tres términos que van a representar una medida energética. Y estas son entonces los dos principios y las dos ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Así que voy a hacer un ejemplo, solo voy a hacer uno.
para que usted se quede analizando esta situación. Así que voy a hacer de una vez un ejemplo para cerrar esta parte, o por lo menos para iniciarla, para que usted la interprete. Vamos entonces a un primer ejemplo para ver cómo se aplica esto. Vamos a tratar de hacer un ejemplo bastante completo. El ejemplo dice así. Vamos a ver. Dice así, por la tubería mostrada en la figura, fluye agua. Queremos calcular varias cosas. Primero, la rapidez del agua en la parte más baja de la tubería. En el literal B queremos conocer la presión absoluta en la parte más baja, en la parte más baja de la tubería. Literal C, quiero calcular el caudal. Primero lo quiero en metros cúbicos por segundo y luego lo quiero en litros por minuto. Eso porque el metro cúbico por segundo nosotros no lo podemos abstraer. Si a mí me dicen que es 1 metro cúbico por segundo, yo no sé si es un montón de agua o un poquito de agua. Pero si me dicen litros por minuto, yo me estoy imaginando que tengo varios recipientes de 1 litro y que esa cantidad de líquido que está fluyendo podría llenarme tantos de esos depósitos en 1 minuto. Por ejemplo, usted en su casa, en el chorro de su casa, pone botellas de litros, ¿cuántas llenaría en 1 minuto? Depende de cómo caiga el agua en su casa. Si cae con un caudal bastante grande, o si apenas cae un chorrito muy débil, entonces va a llenar menos botellas de 1 litro en 1 minuto. También quiero calcular el tiempo que tardará en llenarse el depósito de, vamos a ver de cuánto le ponemos, de 1000 litros. Eso. Así que vamos a trabajar este ejercicio muy completo, bastante completo, porque le vamos a sacar casi toda la información, o casi todas las dificultades que se nos podrían presentar. Vamos a hacer el muñeco para que veamos de qué estamos hablando. Vamos a pensar en una tubería, más o menos como esta. Una tubería que tiene una salida acá. Aquí se está moviendo el agua hacia arriba y por acá el agua está saliendo. Y el agua va a caer en un depósito que tiene una capacidad de un volumen de 3000 litros. Y queremos saber en cuánto tiempo se va a llenar con este caudal, con esta tubería, con este sistema. Vamos a decir que la tubería, todos estos datos son
los que yo le voy a dar, tiene un diámetro de, por ejemplo, acá podrían ser 4 centímetros. Y este tiene un diámetro de 2 centímetros. Además, la altura desde la parte más baja hasta la salida de la tubería es de 10 metros. Y por último, yo quiero que el agua salga con una capacidad, con un caudal. Por ejemplo, yo quiero que el agua aquí salga con una velocidad según el diseño de mi sistema, es decir, este sistema que tenemos acá. Yo voy a definir cómo lo vamos a hacer. Entonces, veamos. Quiero que salga con una velocidad de 1 metro por segundo. Ese es mi diseño. Entonces yo antes de instalar este sistema, yo quiero llenar este depósito, quiero hacerlo cada cierto tiempo, quiero estar llenando depósitos de 3.000 litros y yo voy a hacer el diseño de ingeniería. Yo voy a decir, por ejemplo, estos son tanques de algo que se van a vender y yo cada cierto tiempo quiero un tanque. De acuerdo a la capacidad de producción, podría ser fresquito, podría ser aceite, podría ser lo que usted esté vendiendo y el depósito, por supuesto, podría ser más pequeño. Entonces, de acuerdo a mi capacidad productiva en todo el sistema de producción, al final yo quiero envasar cierta cantidad en un tiempo determinado y he calculado que para eso el líquido tiene que salir con una velocidad de 1 metro por segundo en esa tubería. Otra forma podría ser cambiar las tuberías y ver qué tipo de tubería o de qué tamaño es la que necesito. Pero voy a jugar con el tema de lo que quiero como producto terminado y como rapidez, digamos. 1 metro por segundo. Así que yo le voy a dar a usted esta etapa de diseño. Yo ya se la voy a dar a usted. Le voy a decir que esta tubería que ya está instalada tiene 4 centímetros de ancho en la parte más baja. En la salida tiene 2 centímetros de diámetro. El líquido va a subir 10 metros y quiero que salga con una rapidez de 1 metro por segundo. Ese es el diseño. A partir de eso yo quiero saber varias cosas. Primero quiero saber qué rapidez va a tener, en este caso el agua, allá en la parte más baja de la tubería. ¿Tendrá el mismo 1 metro por segundo? ¿Deberá tener más de 1 metro por segundo o tendrá menos de 1 metro por segundo? En el literal B quiero saber cuál es la presión allá abajo para lograr estas condiciones. Es decir, yo calculo la presión que debe generarse allá abajo y de acuerdo a esa presión yo voy a ir a comprar el equipo de bombeo necesario para lograrlo. Porque el agua no va a subir solita. Necesito un sistema de bombeo. Y una bomba puede valer desde muy barata, desde un precio bastante cómodo, hasta miles de dólares, dependiendo de para qué la quiero. Y eso de para qué la quiero depende de cuánta presión debo generar. No es lo mismo esta tubería donde yo voy a subir el agua a una segunda, tercera planta, 10 metros de altura, a una segunda planta quizás, a la ducha de una segunda planta, necesitaría una bomba con cierta capacidad. Aquí en el decanato, por ejemplo, tenemos segunda planta, los que conocen, y hay una bomba. Tenemos una cisterna y una bomba porque el agua de anda no sube hasta acá. Entonces tenemos que saber qué altura para poder calcular la capacidad de esa bomba que se instaló. En la torre Cuscatlán, por ejemplo, si usted conoce la torre Cuscatlán en el Boulevard de los Próceres,
Tiene una cantidad de pisos, nunca los he contado, pero me imagino que en el último piso llega agua, hay lavamanos, debe haber algo para servicios sanitarios. No me imagino cuánto valdrá el equipo para bombear el agua hasta ahí. Debe ser bastante caro, porque entre más presión, entre más potencia tenga, pues obviamente va a ser más cara. En ese sentido, nosotros debemos como ingenieros calcular, independientemente que estemos trabajando con ingenieros industriales, electricistas, en computación, debemos tener la capacidad de calcular la presión que debe generar el equipo de bombeo. Luego, cuando ya voy a comprarla, si no tengo experiencia, yo voy a pedir el manual. Y en el manual voy a leer, además de la potencia, voy a leer cuánta presión es capaz de generar. Y por supuesto que en mecánica de los fluidos a usted le van a enseñar a aplicar un factor correctivo, es decir, que si yo aquí determino que necesito cierta capacidad, yo le voy a agregar un pequeño diferencial más de acuerdo a la experiencia que yo tenga en los sistemas de bombeo ya en la práctica. Por ejemplo, en mecánica de los fluidos seguramente le van a contar a usted cuál es el factor correctivo que se debe aplicar en tuberías de agua con tubo galvanizado, por ejemplo, o con tubo de PVC. Serán diferentes los factores que habrá que aplicar. O si usted lo que está bombeando es petróleo, por ejemplo, en el océano, o está bombeando miel, o está bombeando aceites, cada uno de ellos tendrá su factor correctivo. Aquí nosotros trabajamos en condiciones teóricas ideales. Así que vamos a iniciar. Vamos a comenzar con el literal A. Para trabajar vamos a diferenciar un punto 1, que vamos a llamar punto 1, en el cual el agua tiene una velocidad 1, tiene una presión 1, tiene un diámetro 1 y por lo tanto un área 1. Y en el punto 2, que es donde el agua está saliendo, hay una presión 2. No, lo voy a poner abajo. Hay una velocidad 2, hay un diámetro 2 y por lo tanto un área 2 y además hay una presión 2. Y sería el punto 2. Entonces, de acuerdo a la ecuación de continuidad, nosotros acabamos de decir que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Miren, área 1 por velocidad 1 es área 2 por velocidad 2. En este caso, lo que yo necesito calcular es la rapidez del agua en la parte más baja de la tubería, es decir, en el punto 1. Lo que quiero despejar es la velocidad 1. Sería área 2 por velocidad 2 y paso a dividir el área 1. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 será el área 2, que es pi por radio 2 al cuadrado, porque son circulares, dividido entre el área 1, que es pi por R1 al cuadrado. Elimino los pi y tendría entonces el radio 2, a ver, velocidad 1 sería el radio 2, a ver, el diámetro 1 vale 4 centímetros, pero el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, el radio 1 vale 2 centímetros. Y el diámetro 2 es 2 centímetros. El radio es la mitad, sería 1 centímetro. Así que el radio 2 es 1 centímetro al cuadrado. La velocidad 2 es 1 metro por segundo. Y abajo el radio 1, que sería la mitad de 4, 2 centímetros al cuadrado. Entonces les recuerdo que el diámetro es el doble del radio. Dos radios hacen un diámetro. Elimino los centímetros y por lo tanto la velocidad 1 sería de 1 centímetro al cuadrado por 1 entre 2 al cuadrado y eso da
0.25 metros sobre segundo. Así que en el literal A, yo puedo decir que la rapidez del agua es de 25 centímetros cada segundo. ¿Por qué ocurre eso? Vea usted que la velocidad solo depende de estos términos, del área y de la velocidad. Eso significa que si toda la tubería fuera uniforme, es decir, toda fuera del mismo diámetro de 4 centímetros, por ejemplo, tanto abajo como en la salida, ¿cómo me va a dar la velocidad en la parte más baja? Me va a dar lo mismo. Así que mire, si usted tiene una tubería que tiene esta forma y que va hacia arriba, aunque el agua esté venciendo la gravedad, si el agua está saliendo acá con una velocidad de 1 metro por segundo y la tubería todo es de 3/4 de pulgada, por ejemplo, o de 1/4, si todo es de 1/4 de pulgada, significa que en este punto la velocidad también es 1 metro por segundo. Y aquí también 1 metro por segundo, y aquí también, y aquí también. Y en todas las partes de esta tubería, la velocidad va a ser la misma. Conclusión, en tuberías con diámetro uniforme, la rapidez del fluido es también uniforme. Muy bien. Veamos el siguiente literal. Vamos al literal B. En el literal B nos están pidiendo la presión absoluta en la parte más baja de la tubería. Así que vamos al literal B con la ecuación de Bernoulli. La presión 1 más ρ G por Y1 más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado es igual a la presión 2 más ρ G por Y2 más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado, que es la ecuación de Bernoulli que habíamos concluido anteriormente. Entonces, vamos a tener que sustituir los datos y ver qué es lo que nos pregunta. Nos piden la presión absoluta en la parte más baja de la tubería. La parte más baja de la tubería está representada por el punto 1. O sea que me están pidiendo la presión 1. Vamos entonces a definir las alturas para poder sustituirlas. Usted puede ubicar la referencia donde quiera. Nosotros hace un rato la colocábamos abajo. Yo por conveniencia la voy a colocar como ya hicimos antes en el concepto de energía. Lo voy a colocar en la parte más baja de la tubería. Esta es la referencia. Por lo tanto, la altura Y sub 1 sería, ¿a qué altura está el punto 1? 0. Y la altura del punto 2 está a 10 metros. Quiere decir que si yo me pusiera 2 metros abajo, diría que la altura del punto 1 es 2 metros y del punto 2 es 12 metros. Usted puede hacerlo así y se va a dar cuenta que al sustituir acá le va a dar lo mismo. Eso quiere decir que Y1 se va a hacer 0. Por lo menos se le me elimina un término. O sea que la presión 1 sería la presión 2 que está en el lado derecho, más densidad gravedad por altura 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y aquí en el lado izquierdo había quedado el 1/2 de la densidad por la velocidad 1. Lo voy a pasar a restar, 1/2 de la densidad por la velocidad 1. Y voy a sustituir datos. Comencemos y mucho ojo. Comencemos con la presión 2. Resulta que la presión 2, que aparentemente no conocíamos, en realidad sí la conocemos. Y le explico por qué. Hace algunos días nosotros estuvimos trabajando fluidos. Vamos a ver, creo que tengo algo aquí. Y cuando lo trabajábamos, colocábamos este triangulito.
Eso dijimos que representaba que toda esta capa de líquido está expuesta al medio ambiente y por lo tanto está sometido a la presión de la atmósfera. En el ejercicio nuestro, justamente en este momento, este líquido está saliendo al medio ambiente. Aquí lo dice, en la salida de la tubería. Bueno, ya lo interpretamos. Queríamos saber, por ejemplo, en el tiempo que tardará en llenarse el depósito, significa que el agua sale de la tubería y aquí lo dibujamos. Entonces, en el punto 2, hay contacto con el ambiente y por lo tanto automáticamente la presión es la presión atmosférica. Así que aquí la presión 2 es la atmosférica. Fíjese usted que si hace el cálculo en una tubería y usted determina que a 10 metros para que el agua salga a 1 metro por segundo, usted debe instalar un equipo de bombeo de X potencia, porque aquí debe generarse una presión, por decirle algo, ya lo vamos a descubrir, pero por decirle algo, 120 kilopascales, y la presión atmosférica es 101.3 kilopascales. Significa que se da un gradiente de presión cuando usted instale el equipo de bombeo. Si esto va a estar expuesto a la presión atmosférica, que eran 101.300, le dijo 1.013 por 10 a la quinta, no me acuerdo ni cuánto le dije. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No, solo tengo los de empuje y los de Pascal. Usted me recuerda si le dije que era 101.300 o 1.013 por 10 a la quinta la presión atmosférica. ¿Cómo la trabajamos? Bueno, es lo mismo, así que yo lo voy a trabajar independientemente de las dos. 1.013 por 10 a la quinta es 101.300. Lo que quiere decir que la presión acá es 101.3 y para que el agua suba aquí debe haber 120 porque el líquido siempre fluye de más a menos presión. Todo fluido se mueve siempre de más a menos presión. En Sonsonate llueve cuando las condiciones atmosféricas son de baja presión, es decir, que la presión en otro lugar es mayor que la presión en Sonsonate, así que la humedad se mueve a Sonsonate y llueve en Sonsonate. Eso quiere decir que se da un gradiente y por lo tanto a la mitad del recorrido seguramente van a haber 110 kilopascales. Por aquí van a haber 105 kilopascales. Por aquí 115, es decir, 120, 115, 110, 105, hasta que en la salida sea 101.03. Pero ¿qué pasa si de repente esta tubería se daña, como comúnmente pasa en nuestro país? Hay una fuga acá. Y desde el momento que hay una fuga, estos 110 kilopascales se pierden. Automáticamente el líquido entra en contacto con el medio ambiente y la presión es de 101.3 kilopascales. Por lo tanto, el agua ya no va a llegar hasta acá. Ese es el problema que tenemos de suministro de agua, o uno de los problemas más serios que tenemos. Tuberías que no se les da mantenimiento. ¿Quién es el que es responsable de dar mantenimiento? Usted ya sabe quién. Es más, cuando dan mantenimiento a las tuberías, dejan grandes hoyos y arruinadas las calles y hay que esperar meses a que llegue a repararlas otra institución. Eso es porque realmente la persona encargada del sistema de distribución de agua debe ser un ingeniero experto en mecánico, un ingeniero mecánico debiera ser, o un ingeniero civil experto en sistemas hidráulicos y por supuesto en elaborar planes de mantenimiento preventivo, porque aquí todo es de arreglar. Hasta el momento nadie y absolutamente nadie en este país ha presentado un plan de mantenimiento preventivo de los acueductos ni alcantarillados. No existen, así que las tuberías se rompen, se minan las calles, se hacen cárcavas y el responsable es el Estado, independientemente del partido político que lo haga, porque hasta el momento ninguno ha elaborado un plan de mantenimiento. Y eso es porque el puesto es un puesto político.
Eso se va a resolver en este país cuando ese deje de ser un puesto político y se coloque una persona idónea que elabore un plan a largo plazo y que se mantenga en el puesto durante varios gobiernos, independientemente quién esté, ¿cómo se llama?, administrando. En el tema de energía eléctrica sí ha habido un avance. Usted ha visto que la compañía anda en ciertos lugares dando mantenimiento a los transformadores. De hecho, han cambiado el sistema de transformadores en Sonsonate desde un par de años para acá y han instalado transformadores que ahora son digitales. Entonces puede monitorear lo que está pasando desde el centro de control. A pesar de eso, todavía tenemos dificultades serias, pero sí hay un plan de mantenimiento preventivo por parte de CEL. Muy bien. También, contarles, aunque haya mantenimientos preventivos, siempre hay problemas. Por ejemplo, hace un par de noches usted habrá visto las noticias que las líneas del tendido eléctrico frente al Seguro Social todas estaban con llamas, había un cortocircuito uniforme en todo eso. No sé cuántos electrodomésticos se habían dañado de la gente de la zona, pero ese cortocircuito debió haber dañado eso. Si alguien vive por esa zona y le dañó sus aparatos, usted puede presentar la queja en la compañía de energía eléctrica donde paga la luz y ellos le van a responder por su televisor, su refrigerador, su computador o lo que sea. Van a tardar un par de meses, pero se lo van a dar. Muy bien, o se lo reparan. Entonces, la presión, mire cómo es. Sería la presión 2, que ya dijimos que es la presión atmosférica, más la densidad. La densidad del líquido, que es 1000, le voy a poner quizás de una vez la presión, el valor. Ya dijimos que es la presión atmosférica, así que sería 1.013 por 10 a la quinta pascales, más la densidad del líquido, que en este caso es agua. Si es aceite, será la densidad del aceite. Si es petróleo, el que va a bombear será la densidad del petróleo. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura Y2, que son 10 metros lo que va a subir. Más, usted por favor siga aquí a la derecha. Yo me voy a bajar porque no me queda espacio. Un medio de la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es 1 metro por segundo al cuadrado, menos un medio de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad 1 al cuadrado, que sería la que nos dio acá abajo en el punto 1 y que fue 0.25 metros sobre segundos al cuadrado. Así que veamos cuánto nos da. Usted lo hace en su calculador y yo lo hago acá para ver si nos pega lo mismo. Más 1000 por 9.8 por 10 más lo demás por 1 al cuadrado. Por favor lo hace y me confirma si da 199.768.75 y estos serían pascales. Solo no hemos probado estos ROGH, ya vimos que es pascales. Este no lo hemos probado, kilogramos sobre metro cúbico, a ver si se puede. Kilogramos sobre metro cúbico, que es la presión dinámica,
por metro sobre segundo elevado al cuadrado serían metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Así que yo puedo eliminar uno de estos, con uno de abajo van a quedar 2. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y abajo quedarían metros cuadrados, esos son pascales. Así que sí son pascales. Si lo pasamos a kilopascales, tenemos que dividir entre 1000 con 2 decimales, 199.77 kilopascales. Así que yo voy a ir a comprar una bomba, reviso el manual y me dicen, mire, tenemos aquí esta le puede generar una presión hasta de 195 kilopascales, por ejemplo. Y esta es más cara, pero le genera 200 kilopascales. Y esta otra es más cara y le genera 230 kilopascales. Si estas fueran las condiciones, yo me quedaría con la de 230. La de 200 está muy ajustadita, porque como les dije, más adelante va a haber el tema de pérdidas de energía en el movimiento de los fluidos, en la materia de mecánica de los fluidos, y va a tener que aplicar un factor de conversión. Por decirle algo, yo no lo conozco, pero por decirle algo, si este es de 200 kilopascales y el factor de corrección es del 10% de pérdidas, significa que yo multiplico por 1.1 y yo tendría que utilizar una que genere 220 kilopascales. Muy bien, ahí está. Espero que lo haya confirmado, que haya dado lo mismo que a mí. Muy bien. Veamos el literal C. En el literal C me piden el caudal. Hay varias formas de calcular el caudal. Dijimos que se puede calcular como el volumen que circula en un tiempo determinado. En el ejercicio no sé cuánto volumen está fluyendo en el tiempo X. Así que puedo calcularlo también como el área 2 por la velocidad 2. Veamos si tengo los datos. El área 2 tendrá que ver con el diámetro en la salida, si conozco el diámetro. Y también la velocidad, puedo calcularlo con el área 2 y la velocidad 2. Pero también pudiera calcularlo con el área 1 y la velocidad 1. Así que ahí usted escoge cómo lo quiere hacer. Yo lo voy a hacer con el área 2 por la velocidad 2. El área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado y la velocidad 2. Así que el caudal sería pi por el radio 2. A ver, el diámetro 2 es 2 centímetros. El radio es 1 centímetro. Pero yo lo quiero en metro cúbico por segundo, así que debo pasarlo a metros. El radio sería 1 centímetro en metros al cuadrado por la velocidad 2, que es 1 metro por segundo. Así que yo puedo decir que el caudal sería, a ver, pi por 0.01 al cuadrado por la velocidad que es 1 metro por segundo. Eso me da 3.1416 por 10 a la menos 4. Metro cuadrado por metro serían metros cúbicos entre segundos. ¿Será eso bastante o será poquito? A saber. Debo recordarle que en algunas calculadoras están configuradas con decimales. Este menos 4 significa que le va a dar 1, 2, 3, 4 ceros antes de los números. Eso significa este menos 4. Y después seguiría entonces 3, 14, 16, por ejemplo. Eso, si usted tiene su calculadora configurada para decimales, será lo mismo, 3.1416 por 10 a la menos 4, que es 0.000311416. Son 4 ceros. Muy bien, ese es el caudal, que no me da la más mínima idea si eso es bastante o es poquito. Eso lo puedo descubrir de otra manera. Lo puedo descubrir pasándolo a litros por minuto. Ahí me piden en las 2 unidades, entonces lo voy a hacer.
3.1416 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, yo aplico el factor de conversión. Para aplicar el factor de conversión, yo tengo que tener claro que en un metro cúbico caben exactamente 1000 litros. Así que si no conoce la equivalencia, debe anotarla. Y por supuesto, les voy a poner acá un litro tiene 1000 mililitros. Ahora pregunto, un galón, ¿cuántos litros tendrá? Yo recuerdo que en aquel programa de, ¿cómo se llamaba? De preguntas que hacían, no sé cómo se llama. Le preguntaban a alguien, fue a participar a alguien, y le preguntaban a cuánto equivalía un galón, y era un ingeniero. Lo entrevistaban y le dijeron, soy graduado de tal universidad y que no sé qué, y dijo el nombre de la universidad para colmo. Y una de las preguntas del programa era, ¿cuántos litros tiene un galón? Y el ingeniero no sabía, eso no puede ser. Eso está fuera de cualquier contexto. El ingeniero es un experto en física y debe saber a cuánto equivalen ciertos datos. Por ejemplo, debe saber que la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, yo se lo voy a poner por si acaso usted no lo sabe. Cuando usted va al súper y compra un litro de leche, que aquí en El Salvador es bien caro, por cierto, en Europa es bien barato. Usted va a comprar un litro de leche y vale 1.50. Y usted mira que venden un galón y el galón vale 5.25. Por lo menos yo así lo he comprado. ¿Qué compro? ¿Un galón o un litro? ¿Qué sale más barato? ¿Comprar por litros o comprar galones? ¿Qué debe saber usted para poder hacer eso? Pues debe saber la equivalencia. Es muy probable que muchos estén comprando varios litros cada 2 días, pudiendo comprar el galón y se ahorraría buen dinero. Un galón tiene 4.54 litros. Entonces, ¿qué significa? Significa que usted, cuando compra un litro, 1.50 y el galón tiene 4.50, multiplíquelo por 4.54, 55, por ahí anda. Digamos que 4 litros y medio podría ser un promedio aceptable. 1.50 por 4.5, si usted lo compra por litros, le va a salir 6.75. Supóngase que en la semana usted compra 5 litros para la familia, pues sería mejor comprar el galón, se ahorraría 1.50 y en 4 semanas estaría comprando un galón gratis prácticamente. Muy bien, entonces tenemos que saber esa equivalencia. Sería entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros. Y 60 segundos tienen 1 minuto. Recuerde que usted ya es experto en factores de conversión. Eliminamos segundos y metros cúbicos y nos quedan litros arriba y minutos abajo, que es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces serían 3.1416 por 10 a la menos 4 por 1000 por 60. A ver, creo que hice algo mal. 1000 por 60 por 3.1416 exponente menos 4.
Pues está bien, eso daría 18.85 litros por minuto. Así que si este es el caudal que sale del chorro de agua, usted es de las personas favorecidas en mi pueblo. Puede llenar usted 18 a 19 botellas de 1 litro en 1 minuto en el chorro de su casa. Eso es bastante, es un caudal bastante atractivo. Muy bien, ya tenemos el literal B. C sería, ¿verdad? El literal B. C sería. Solo me faltaría cuánto tiempo tarda en llenarse este depósito de 1000 litros. Así que ahora tenemos, ya nos olvidamos del otro sistema. Se me olvidó decirle que podía calcular, bueno, sí se lo dije, con el punto 1. Por ejemplo, si lo hace con el punto 1 el caudal, este caudal sería la velocidad 1, que es, bueno, el área 1, que sería el de 4 centímetros, a ver, lo voy a hacer, pi por radio al cuadrado, que serían 2 centímetros, porque aquí es 4, 0.02 al cuadrado, por la velocidad 1, que es 0.25, y si usted lo hace, le va a dar también 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Así que se puede hacer de las dos maneras. En el literal C vamos a llenar un depósito de 1000 litros. Así que en el literal C tengo un volumen de 3000 litros, que es el que voy a llenar. Tengo un caudal de 18.85 litros por minuto. Y me piden, ¿qué me piden? El tiempo que tarda en llenarse el depósito. Así que revisando, por ahí tenía las ecuaciones. Y aquí tenía una ecuación que decía que el caudal, además de calcularse de esta forma, se puede calcular como volumen entre tiempo. Y en este ejercicio ya tengo el caudal y ya tengo el volumen, puedo despejar el tiempo. Miren, el caudal es volumen que circula por la tubería en un tiempo determinado. En este caso sería el volumen que vamos a llenar en un tiempo. Así que paso a multiplicar el tiempo. Va a quedar multiplicando con el caudal. Y entonces el caudal lo paso a dividir. Así que sería un volumen de 3000 litros entre un caudal de 18.85 litros por minuto. Voy a eliminar litros y la respuesta entonces me va a quedar en minutos, que usted puede pasarlos a segundos si le da muy poquito o a horas si le da bastante. 3000 entre 18.85, eso me da a mí 159.15, le voy a poner varios decimales porque no lo voy a dejar así porque me da muy grande, 0.1512 minutos. ¿Sí? Así que yo le voy a dejar el trabajo a usted para que convierta esto a horas, minutos y segundos. Le diré que serían 2 horas, 39 minutos y 9.07. Me voy a conformar con que me ponga 9 segundos. 9 segundos. Ese es el tiempo que va a tardar en llenarse, así que le voy a dejar ese trabajo porque es un trabajo delicado y fino. Convertir minutos a horas o a horas, minutos y segundos. Serían, a ver, voy a revisar si no me equivoqué, 0.1512 por 60 serían 9 segundos, correcto. Ahí está.
Así que este sería nuestro ejercicio bastante completo como para que usted lo pueda analizar.